Putin está furioso. El ejército ruso ha fracasado por completo en la tan anunciada ofensiva de verano. En la ocupada Donetsk crece la rebelión contra las autoridades debido a la falta de agua. En Washington declararon que Putin finalmente está listo para poner fin a la guerra. El acuerdo de paz ya está sobre su mesa. Trump amenazó con sanciones a Ucrania y Polonia amenaza con bloquear la adhesión de Ucrania a la UE debido a la tragedia de Volhynia. El jefe de Chechenia, Kadyrov, está enfermo y prepara al país para su fallecimiento. El líder de la India, Modi, se ofendió por los aranceles impuestos por Estados Unidos y no contesta el teléfono cuando lo llaman desde la Casa Blanca. Potente ataque de drones contra Rusia. Los canales pro-Kremlin informan que Yanukovych murió en Rostov. Hola, mi nombre es Anastasia Dimitrovskaya. Ahora mismo lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. La ofensiva de verano rusa en Ucrania ha fracasado. Así lo afirma el analista militar de Bild, Julian Robke. Él escribe que, a pesar del ritmo más alto de avance ruso desde noviembre del año pasado, en 3 meses de verano los ocupantes solo lograron tomar el 0,3% del territorio ucraniano, lo que equivale aproximadamente a 1.800 kilómetros cuadrados. La mayoría de los objetivos que Moscú se fijó para la ofensiva de abril a agosto de 2025 siguen sin cumplirse. Pokrovsk no ha sido capturada. Las llamadas zonas de amortiguamiento en las regiones de Chernigov, Sumy y Kharkov no se han creado. La línea del frente en las regiones de Zaporilla y Jersón permanece congelada. Incluso los militares ucranianos afirman que la ofensiva rusa ha fracasado. Los rusos fracasaron por completo en el Donbass este verano gracias a los esfuerzos de las fuerzas de defensa. Les frustramos todos los planes de ofensiva. Al mismo tiempo, hay que reconocer que los rusos siguen avanzando lentamente en el frente. En particular, los analistas de Deep State informan que en la región de Dnipropetrovsk el enemigo ha ocupado Zaporizhzhia y Novogeorgivka. El enemigo ejerce presión sobre Zaporizhzhia y Novogeorgivka desde Zelenépole y el pueblo de Timirivka, que algunos, al registrar por primera vez el avance, consideraron como un posible movimiento en dirección a Gul y a Ípole, lo cual evidentemente no fue así, fue porque para el enemigo se presenta la posibilidad de avanzar en esa zona, rodeando de manera efectiva Komishuvaka y Malivka, que no han logrado tomar de ninguna manera. Aunque más tarde apareció un informe de que los ucranianos lograron expulsar al enemigo de esas localidades. Además, nuestros militares informan sobre el avance de los rusos también en la dirección de Zaporilla. El enemigo avanzó en la dirección de Zaporilla, en particular en la localidad de Stepnogorsk, donde ocupó posiciones en la parte sur y suroeste del asentamiento. Por ahora, el estatus del enemigo es desconocido. No está claro si se trata de individuos aleatorios que se infiltraron y se escondieron en los sótanos, o si son fuerzas que realmente lograron afianzarse y por las que pasa la línea del frente de su defensa. Además, nuestros militares informan que ahora gradualmente, a lo largo de toda la línea de contacto, comienza a aparecer la llamada zona de muerte o zonas saturadas con una gran cantidad de drones FPV del enemigo. Y de nuevo, este problema ya existe en las direcciones de Jersón, Pokrovsk y Kupiansk. Pero para principios de 2026, el concepto de zonas de muerte será el principal en el campo de batalla. La naturaleza de las acciones de combate sufrirá cambios significativos. El papel de las unidades de drones aumentará aún más y todo dependerá de sus acciones competentes y organizadas, de la capacidad de llevar a cabo acciones tácticas coordinadas de forma independiente y no según el principio de si ves algo, actúa, si no, espera. Y por eso a unidades de infantería, prepárense. Y los operadores de drones entrenen porque de esto dependerá toda la situación en el campo de batalla. Pero, a pesar de la ventaja de los rusos en personal y equipo, los militares ucranianos mantienen el frente precisamente gracias a ellos. La anunciada ofensiva de verano fracasó estrepitosamente. Sé que nos están viendo, así que, como siempre, los invito a dejarles palabras de apoyo en los comentarios. ¿Recuerdan que les hablamos de la difícil situación con el agua en Donbass? Calle Karl Marx, número 4, Distrito Kirovsky de Donetsk. Se prometió que el barril se llenaría según el horario, pero otra vez no hay agua. ¿La gente no tiene de dónde sacar agua? ¿Vacío? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Así que, al parecer, la situación no solo no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado.
Las autoridades rusas están desconectando por completo, uno tras otro, todas las grandes ciudades del Donbass. A partir de hoy, se reducirá temporalmente el suministro de agua en Yenakiyevo, Debaltsevo, Yuno-Komunarovsk, la ciudad de Kirovsk, Zhdanovsk y Shashtiorsk. La supuesta causa de este corte masivo fue un accidente. Más tarde, las autoridades locales informaron que el suministro de agua en Yenakiyevo, Debaltsevo y Yuno-Komunarovsk se restablecería durante el día. Pero esto no mejoró la situación general del agua. Los habitantes de Donetsk, que llevan un mes sin agua, se dirigieron al jefe de la llamada RPD, Denis Pushilin. Denis Vladimirovich y Andrei Alexandrovich, nos dirigimos a ustedes con la esperanza de que sea posible cambiar la violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos al acceso al agua y garantizar legalmente la igualdad de condiciones de acceso de los abonados al suministro y saneamiento de agua, de acuerdo con la Ley Federal número 416 del 7 de diciembre de 2011, con las modificaciones del 1 de enero de 2025. Y lo que, en mi opinión, es muy revelador y dice mucho sobre el llamado mundo ruso. La gente comenta que en el centro comercial y de entretenimiento vecino sí hay agua, e incluso planean abrir una pista de patinaje allí. La inacción de los empleados de Voda Donbasa y Gorbodocanal, y posiblemente también la corrupción, lleva a que junto a nuestras casas se encuentre el centro comercial Donetsk City, que sí cuenta con suministro de agua y funciona sin interrupciones, incluyendo las instalaciones del centro, un autolavado, el club deportivo Biorritmo con duchas, la producción propia del supermercado, 5 puntos de comida y además, en otoño, planean reabrir la pista de patinaje. Y mientras tanto, en 10 edificios alrededor, simplemente no hay agua ni siquiera en los días de suministro, ni siquiera en las conexiones directas. Es decir, ni siquiera una vez cada 3 días llega el agua en ese plazo. Esto demuestra claramente el incumplimiento del cronograma de suministro de agua que se anunció hace un mes, el 22 de julio de 2025. Bueno, les diré sinceramente, me quedo sin palabras. Como se suele decir, solo quedan las emociones. Rusia está intentando deliberadamente dejar a Ucrania sin gas este invierno. De hecho, el Ministerio de Energía de Ucrania informó que el enemigo está atacando la infraestructura energética y de transporte de gas en las regiones de Sumy, Poltava, Donetsk, Chernigov, Yarkov y Zaporilla. Consideramos los ataques rusos como una continuación de la política deliberada de Rusia de destruir la infraestructura civil de Ucrania en vísperas de la temporada de calefacción. Este es otro acto de terrorismo energético dirigido contra la población civil. Mientras tanto, en los foros rusos, los ataques de Rusia contra la infraestructura civil de Ucrania no solo se confirman, sino que incluso se enorgullecen de ellos. En la región de Dnipropetrovsk arden almacenes de gas tras un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ucrania se está convirtiendo en una maleta sin asa. Rusia es un país terrorista. Dale like a este video si estás de acuerdo con este axioma. Y además, sé que muchos de ustedes nos ven desde fuera de Ucrania. Escriban en los comentarios desde qué país nos ven y si su pueblo apoya a los ucranianos en su lucha contra el imperio del mal. Me encanta leer sus comentarios, de alguna manera hacen que el alma se sienta más ligera. Como se suele decir, uno puede mirar eternamente 3 cosas: el fuego, el agua y el trabajo de los drones ucranianos en Rusia. En la región de Ryazan, un oleoducto principal Ryazan-Moscú fue alcanzado por un ataque. Y los propios rusos escriben que en la zona del oleoducto se escuchó una explosión, tras la cual comenzó un incendio. De hecho, este oleoducto es una de las principales fuentes de suministro de productos petrolíferos a Moscú. Desde 2018, el oleoducto fue reconvertido para el suministro de gasolina automotriz por la empresa estatal Transneft, que a su vez abastece al ejército de los ocupantes. Y todo esto, naturalmente, ya tiene consecuencias. Una superpotencia petrolera sin gasolina. En Rusia hay una verdadera crisis de gasolina. Y todo se debe a que los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han destruido, piensen bien, el 17% de las refinerías de petróleo de Rusia en el último tiempo. Ahora, en muchas regiones de Rusia, hay un verdadero colapso de combustible. Colas enormes en las gasolineras y en la Crimea temporalmente ocupada, la gasolina incluso se vende ahora por cupones. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Escasez de gasolina en el país, gasolineras, Rusia. La versión oficial del déficit son los trabajos de reparación no programados en las refinerías. La propaganda rusa oculta la verdadera causa.
La fila en Melnichnaya, justo en la carrete, hay. La escasez de combustible se ha manifestado de manera más aguda en Zabaikalie, en el Krai de Primorye y en la Crimea temporalmente ocupada. Creo que este déficit de combustible puede explicarse por dos razones. La primera es de la que todos hablan. Se trata de que se han realizado ataques contra algunas refinerías rusas y esto, digamos, ha creado un déficit físico de combustible, lo que lleva a su escasez. Desde principios de agosto, drones ucranianos han atacado la infraestructura de refinación de petróleo rusa. En menos de 3 semanas, al menos 7 de las mayores refinerías resultaron dañadas y tuvieron que detener completamente la producción. Las primeras en verse afectadas fueron las refinerías de Ryazan y Novokuybishevsk. Mira, ahora va a explotar. ¿Lo grabaste? ¡Oh! ¡Increíble! 5 días después, la refinería de Afipsky fue atacada. Mira, un dron ha impactado en la planta. El 14 de agosto se detuvo una de las mayores plantas del sector en Rusia, la de Volgogrado. Al día siguiente, los drones alcanzaron la refinería de Syzran. Los drones están volando. ¿Drones? No hay internet. La planta está en llamas. Y en las noticias de Samara vemos algo como lo siguiente. La última noche, específicamente el 21 de agosto, resultó gravemente afectada la importante refinería de Novochaitinsk. Me parece que hay otra razón de la que nadie habla públicamente, pero basándome en la experiencia de una situación similar anterior en Rusia, que ocurrió en septiembre de 2023, es muy posible que también esté ocurriendo ahora. Se trata de la cancelación del amortiguador. Cuando en 2023 las autoridades rusas, con el objetivo de optimizar los gastos del presupuesto, decidieron reducir los pagos del amortiguador. El amortiguador es un pago adicional a los distribuidores de combustible por venderlo dentro del país a precios relativamente bajos. Desde principios del verano, los precios mayoristas de la gasolina A95 en la bolsa rusa han subido un 35% y desde principios de año más de un 50%. La A92 ha aumentado un 40%. Incluso con los altos precios de la gasolina, sigue sin haber suficiente para todos. La gente se queja de que el combustible solo se puede comprar con vales para empresas y maquinaria especial. En Rusia, la tarea es recortar los gastos al máximo. La principal razón de los gastos es la conducción de una guerra a gran escala contra Ucrania. Pero Rusia no quiere detener la guerra. Por eso me parece que se tomó la decisión de recortar los pagos del amortiguador. Además, la reunión para optimizar los pagos del amortiguador está programada para principios de septiembre en Rusia, pero lo más probable es que hayan decidido recortar estos pagos antes de esa reunión. Y como demostró el año 2023, en el mes de septiembre, cuando se recortan los pagos del amortiguador, el negocio que se dedica a la venta de combustible simplemente lo esconde y no da la oportunidad de venderlo, ya que eso le supondría o bien pérdidas o bien un margen de ganancia no tan alto como podría ser. Periodistas informan que el jefe de Crimea, Sergei Aksionov, reconoció en un canal local problemas con el combustible en la península y pronosticó que la escasez de gasolina durará al menos un mes más. También se ha suspendido la venta de gasolina AI-92 para los residentes del distrito Kuril, que forma parte de la región de Sajalín, porque todas las reservas allí son necesarias para el transporte especial. La situación con la gasolina podría ser resuelta por el amigo de Putin, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Sin embargo, no tiene prisa por hacerlo. En el año 2019, en Rusia se tomó la decisión de realizar una maniobra fiscal. ¿En qué consistía? En que en lugar de un impuesto a la exportación de petróleo, se introducía un impuesto a la extracción de petróleo. ¿Por qué es esto importante en el contexto de Bielorrusia? Porque Rusia y Bielorrusia son un estado de la Unión, y según el acuerdo, el impuesto a la exportación de petróleo que Rusia recaudaba, en lo que respecta a otros países, o mejor dicho, en lo que respecta a Bielorrusia en este contexto, iba al presupuesto de la República de Bielorrusia. Es decir, Bielorrusia no pagaba nada y el impuesto a la extracción de recursos minerales no iba a los ingresos de la República de Bielorrusia. Esto se hacía por una razón muy simple, porque Rusia entendía que Bielorrusia ganaba dinero tomando materias primas de ella y a partir de esas materias primas del petróleo producía productos petroleros. Y durante 5 años, empezando justo en 2019 y terminando en 2024, se dedicaron a reducir al máximo la cantidad de combustible que se produce en Bielorrusia.
En esencia, Rusia terminó enfrentándose exactamente a aquello contra lo que luchaba. Con su terquedad, Putin sigue hundiendo al país en un pozo de escasez y altos precios, y las víctimas de sus acciones son la gente común. Trump sigue sorprendiendo con declaraciones escandalosas. Tengo derecho a hacer todo lo que quiera. Soy el presidente de los Estados Unidos. Ajá, y es precisamente por eso que el presidente de Estados Unidos habló de sanciones para Ucrania. Bueno, eso es como castigar a un niño porque lo golpearon los estudiantes mayores. No, bueno, también se acordó de Rusia diciendo que todos los que no quieran la paz se enfrentarán a la ira de Estados Unidos. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, mueren cada semana. Si puedo evitar esto imponiendo sanciones o usando aranceles muy altos que le cuesten caro a Rusia o a Ucrania o a cualquiera, he detenido 7 guerras. Pero la luz al final de este túnel todavía se asoma. Trump calificó de absurdo el comunicado de Rusia sobre la ilegitimidad del presidente Zelensky. No importa lo que digan, todos están fingiendo. Todo eso es una farsa. Aunque no del todo, porque junto con esto insinuó que Zelensky es tan culpable de la guerra como Putin. Zelensky tampoco es completamente inocente. Para bailar tango se necesitan 2. Ajá, y según las palabras de Trump, su culpa es que Ucrania decidió hacerle frente a Rusia. Estoy seguro de que Ucrania pensaba que iba a ganar. ¿Vas a derrotar a alguien que es 15 veces más grande que tú? Biden no debería haber permitido esto. En resumen, Trump sigue llevándonos en una montaña rusa emocional. Pero no solo Trump hacía declaraciones, también su enviado especial Steve Witkoff. ¿Qué creen que dijo? Putin quiere la paz. ¿En serio? Putin quiere que la guerra termine. La propuesta de paz está sobre la mesa. En estos casos solo tengo una pregunta. ¿Se están engañando a ustedes mismos o a nosotros? ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Escríbanlo en los comentarios. Será muy interesante leerlos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convenció al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de suavizar su postura respecto a la integración europea de Ucrania. Así lo informa el medio Político. Los periodistas señalan que Orbán accedió a levantar el bloqueo a la integración europea de Ucrania tras una conversación personal con el presidente estadounidense. Sin embargo, no se especifica cómo logró Trump convencer al primer ministro húngaro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora ha convencido al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien se opone a la membresía de Ucrania en la UE, pero ha dado a entender que apoya la adhesión de Moldavia, de cambiar su postura respecto a la entrada de Kiev en la UE. También se sabe que anteriormente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Trump que influyera en el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para que no bloqueara la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Pero personalmente, ni siquiera puedo imaginar qué palancas de presión utilizó Trump para que Orbán finalmente renunciara a oponerse activamente al ingreso de Ucrania en la UE. ¿Y ustedes tienen alguna suposición al respecto? Los aranceles de Trump para la India ya han entrado en vigor. De hecho, según datos de Bloomberg, Estados Unidos duplicó los aranceles sobre una serie de productos indios del 25 al 50%. Y como se sabe, esta decisión se debe a las continuas compras de petróleo ruso por parte de la India. La única excepción fueron algunos sectores industriales, en particular la exportación de productos electrónicos, lo que temporalmente protegerá las grandes inversiones de Apple en fábricas indias y en productos farmacéuticos. Los aranceles afectarán principalmente a las industrias textil y de joyería. Mientras tanto, la publicación Buzz informa que Trump intentó hablar por teléfono con el primer ministro de la India, Modi, 4 veces en las últimas semanas, pero este está molesto. En Nueva Delhi consideran que las acciones de Washington son injustas e infundadas. Esta semana, una delegación estadounidense debía visitar la India para negociar un acuerdo comercial antes de la entrada en vigor de los aranceles adicionales. Sin embargo, ahora no se planea tal visita. Cabe recordar que a principios de agosto, Trump impuso aranceles adicionales del 25% contra la India por la compra de petróleo ruso, y además calificó la economía india de muerta. Además, desde el 27 de agosto entraron en vigor aranceles adicionales, de modo que en total los aranceles sobre las exportaciones de productos indios a Estados Unidos alcanzarán el 50%. Ramzan Kadyrov está preparando a su familia para su fallecimiento. Para proteger a sus seres queridos de los ataques de los enemigos, el jefe de Chechenia fortalece sus posiciones nombrándolos en cargos directivos. Los observadores ya han contado cerca de 80 nombramientos familiares de este tipo. Los detalles en nuestro reportaje. El sistema de poder en Chechenia lleva mucho tiempo construyéndose en torno al culto a la familia Kadyrov.
Para Ramzan Kadyrov, esto es al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad. Todo está subordinado personalmente a él. Pero los nuevos datos muestran que no se trata solo de controlar la región. Dondon está construyendo una verdadera dinastía, consolidando su influencia en caso de fallecimiento. ¿A quien yo confío? ¿A ese siempre lo nombro? Según los cálculos de la BBC, ya son más de 80 los miembros del clan Kadyrov que ocupan cargos clave en el poder. 20 controlan las estructuras de seguridad, 11 están en el parlamento y el resto son ministros, empresarios, directores de fondos y clubes deportivos. No es una coincidencia, es un sistema cuidadosamente construido de transmisión hereditaria del poder. La gente simplemente se ha resignado a ese destino, no está completamente sometido, lo sé. Tenemos una resistencia clandestina muy seria en Chechenia, pero hoy en día la situación en Chechenia puede considerarse, en primer lugar, como un campo de concentración, donde todo el pueblo está reunido y tomado como rehén. Hay quienes sirven a este poder, y nosotros, tanto en la televisión como en la propaganda, se utilizan precisamente aquellos que hoy sirven a este sistema, a las estructuras de ocupación. Y la propia población, que espera y aguarda un momento determinado, nadie la ve ni la nota. Simplemente hoy la gente sobrevive e intenta sobrevivir en esta situación. Kadyrov también ha fortalecido el sistema mediante alianzas matrimoniales. Sus hijos se han emparentado al menos con 15 clanes chechenos influyentes, los Delimjanov, los Geremeev, los Bismuradov y otros. Así, a través de matrimonios y negocios, crea un escudo para su familia, convirtiendo Chechenia en su principado personal. Con estos lazos y alianzas matrimoniales, Kadyrov intenta asegurarse el apoyo personal de los clanes chechenos más influyentes en caso de que ese contrato tácito con Putin, con el dictador ruso, sea rescindido. Sabemos que durante muchos años Kadyrov tuvo el derecho, de hacer prácticamente todo lo que quisiera y quedar impune. Y él lo aprovechó activamente tanto en términos de asesinatos políticos como en cuanto a su influencia en la política federal, en cuanto a la corrupción y en cuanto a estos arenes de los que habló el proyecto. Así que si finalmente Putin renuncia a esta lógica de inmunidad personal para Kadyrov y su círculo, entonces la familia Kadyrov tendrá que apoyarse en la lealtad de otros clanes chechenos que son cercanos al clan de Kadyrov, pero que sin embargo existen aparte de él. Los herederos ya han sido asignados a sus respectivos roles. El mayor, Akhmat, dirige el club deportivo y de fútbol Akhmat. El segundo, Selim Khan, está al frente del club de lucha y de la Federación de Boxeo. Según los expertos, el principal sucesor es el tercer hijo, Adam. La fama escandalosa solo le ayudó. Tras la golpiza a un preso en el centro de detención preventiva de Grozny, al adolescente no se le presentaron cargos, sino que al contrario, fue premiado. Unas semanas después, se convirtió en el jefe de seguridad más joven del líder regional. A los 17 años, Adam ya es secretario del Consejo de Seguridad de Chechenia. Su carrera repite de manera sorprendentemente precisa el camino del propio Ramzan. En la línea femenina de la familia, todo también está planificado. La hija mayor, Aishat, pasó de ser diseñadora de moda a viceprimera ministra y ahora es propietaria de las aguas minerales chechenas con ingresos multimillonarios. Kadijat, Tabarik y Kudmat, junto con sus esposos, también están distribuidos en puestos clave del gobierno y los negocios. Pero detrás de la imagen de brillo y lujo ostentoso se esconde el miedo. La salud del propio Dondon lleva varios años generando dudas. Vacaciones regulares por enfermedad, rumores sobre un diagnóstico grave, ausencias en eventos federales. Para el Kremlin, Kadyrov sigue siendo el garante de la estabilidad, pero la cuestión del sucesor sigue abierta. Las leyes no permiten que sus hijos ocupen el cargo de jefe antes de los 30 años. Esto significa que en Moscú tendrán que buscar un compromiso entre los intereses del clan y los requisitos formales de la ley. Y mientras la familia se prepara para heredar el poder tras la salida de Ramzan, entre bastidores Moscú podría estar preparando un escenario completamente diferente. Polonia bloqueará la adhesión de Ucrania a la UE hasta que no se resuelva la disputa sobre la tragedia de Volhynia. Así lo declaró la ministra de Defensa de Polonia, Ksenia Kamysz. Dije que Ucrania no resolverá la cuestión de la masacre de Volhynia, el genocidio en Volhynia, si no se lleva a cabo la exhumación y la conmemoración de las víctimas. No tiene ninguna posibilidad de ingresar en la UE.
Y para continuar con el tema, los ucranianos han aportado $28.000 millones al presupuesto de Polonia en 3 años. Estas son precisamente las cifras que presenta Skilki Info. Y oficialmente, según los datos de la publicación, los ucranianos en Polonia pagaron 12.800 millones en impuestos, mientras que los gastos del gobierno en ayuda a los refugiados ascendieron hasta $4.000 millones. Por cierto, hablando de pagos, el gobierno polaco aceptó la propuesta del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de limitar la ayuda financiera a los ucranianos. Según esta propuesta, en Polonia solo recibirán pagos los refugiados ucranianos que tengan empleo. Vivir en Rusia se ha vuelto tan bueno que ahora los rusos ni siquiera pueden cubrir por sí mismos los gastos de preparar a un niño para la escuela. Los habitantes de la superpotencia de Putin se ven obligados a pedir préstamos para comprar uniformes, estuches y cuadernos. Y la cantidad de estos préstamos antes del actual año escolar está batiendo todos los récords. Este año los rusos han tomado un número récord de microcréditos. 1 de cada 20 microcréditos en la Federación Rusa se solicitó para preparar a su hijo para el nuevo año escolar. Sí. Durante los años de guerra, el nivel de vida en Rusia ha crecido tanto que los padres no pueden proporcionar a sus hijos lo más básico para el 1 de septiembre. Antes del inicio del año escolar, la proporción de microcréditos destinados a fines educativos alcanzó valores récord. En julio y agosto de 2025, alcanzó el 4,6% del total de microcréditos otorgados. Un año antes, la proporción en el mismo periodo era del 3,3% y en julio-agosto de 2023 era de solo el 2,6%. Según la publicación rusa Gazeta.ru, el aumento de los microcréditos en verano está relacionado con el hecho de que los rusos quieren ahorrar y comprar todo lo necesario para los estudios con antelación y a un precio más bajo. La proporción récord de préstamos para educación en julio-agosto de 2025 se debe al aumento de los gastos para preparar a los niños para la escuela. A su vez, el desplazamiento de la demanda a un periodo más temprano está relacionado con el deseo de las personas de ahorrar. Se sabe que los artículos escolares suben de precio hacia finales de agosto, por lo que es mejor comprarlos con antelación. Pero, ¿cómo se puede ahorrar si, según los datos del Banco Central, el costo total de un microcrédito sin garantía de hasta 30.000 rublos y a un plazo de un mes es del 288% anual? El aumento de la demanda de microcréditos indica una cosa: a los rusos, sencillamente, no les alcanza el dinero. Legalmente en Rusia la tasa es de 292% anual. Es decir, la persona más pobre pagará 10 veces más que alguien que tiene la posibilidad de obtener un crédito bancario. Las autoridades no ponen límites a las microfinancieras. Actualmente esto representa casi 10 billones de rublos prestados. Y son 10 millones de ciudadanos que cada mes pagan cientos de por ciento a los prestamistas. Y en general, el Kremlin no muestra mucho interés en destinar dinero a la educación de los rusos. Este año, en Rusia se asignó 140 veces menos dinero a créditos educativos que a la construcción de centros de detención preventiva. En el año 2025, el gobierno ruso destinará 2.500 millones de rublos a créditos educativos. La orden fue firmada por el primer ministro Mikhail Mishustin. Según él, los fondos están destinados a 214.000 estudiantes, quienes podrán obtener un crédito con una tasa anual del 3%. El préstamo se otorga para la obtención de educación profesional media y superior a personas a partir de los 14 años. Al mismo tiempo, la cantidad asignada por el gobierno para apoyar este programa preferencial es bastante insignificante. Para comparar, la financiación del Programa Federal de Desarrollo del Sistema Penitenciario, en el marco del cual se planea construir 11 nuevos centros de detención preventiva, se incrementó recientemente de 105.000 millones a 359.200 millones de rublos. Para la educación y todo lo relacionado con ella, no hay suficiente dinero en el presupuesto ruso. Así que hay que pedir un microcrédito con intereses altísimos, que en la práctica es casi imposible de pagar. Pero el Kremlin simplemente no regula este proceso. Por eso, las compañías de microcréditos en Rusia crecen como hongos después de la lluvia, haciendo que los rusos pobres sean aún más pobres. Las autoridades no exigen a estas empresas lo que exigen a los bancos, y por eso siguen creciendo. Por eso incluso los grandes bancos se están metiendo en este formato de usura. Ellos crean pequeñas filiales de microfinancieras y otorgan créditos a los más pobres y los hacen aún más pobres. En muchos países
Este tipo de actividad es ilegal. El 70% de todos los créditos en Rusia son micropréstamos. Después del inicio de la operación militar especial, empezaron a empobrecerse aún más rápidamente. La pobreza y la falta de educación impulsan a los ciudadanos rusos a participar en la llamada operación militar especial, y eso es precisamente lo que quiere el Kremlin. En la noche del 27 de agosto, drones ucranianos atacaron Rostov, en Rusia. La defensa antiaérea rusa, como siempre, derribó todo, solo que hay un matiz. Lo hicieron de tal manera que el dron cayó sobre un edificio residencial. Pero lo interesante no es tanto el ataque de los drones, sino a quienes podría haber afectado. Los canales rusos de Telegram escriben que los drones atacaron la casa de Yanukovych, el expresidente de Ucrania que huyó a Rusia. Además, los rusos señalan que el ataque fue dirigido específicamente... Deténganse en este instante. Un dron nazi de la formación militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzó la casa del último presidente legítimo de Ucrania, Víktor Yanukovych. Probablemente el régimen de Zelensky decidió eliminar a Yanukovych, quien debía tomar el poder en el país tras la liberación y desmilitarización de Ucrania. Esto fue una venganza porque Yanukovych no cedió ante aquellos que saltaban en el Maidán y gritaban Moskalyaku na Giliaku. Además, se dice que como resultado del ataque, nuestro ex fue eliminado. Suena, por supuesto, bien. En realidad, ese es el destino que le corresponde a un traidor. Pero cabe señalar que esto lo escriben canales rusos de Telegram, que muy rara vez dicen la verdad. Por favor, dale me gusta de este video para apoyar lo que hacemos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderte nuestros próximos lanzamientos. Nos vemos.